Estamos de regreso esta semana en el Congreso. Continuamos con la información. Conforme al artículo 69 de la Constitución Política, la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República recibió a Luis Enrique Miranda Nava, secretario del ramo, con el objetivo de conocer el estado de la política social en el país, en el marco de la glosa al quinto informe de gobierno. La presidenta de la comisión, Iris Vianey Mendoza, tomó la protesta de ley correspondiente. ¿Protesta usted decir verdad en este acto republicano de rendición de cuentas con la información que exponga ante esta comisión, ante las preguntas que formulen las señoras y señores senadores? Sí, protesto. En su intervención inicial, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social aseguró con base en las revisiones del INEGI y Coneval que 2.2 millones de personas dejaron las estadísticas de la pobreza extrema desde el año 2012, en tanto que en la pobreza alimentaria un total de 1.9 millones de mexicanos habrían dejado esta condición. Podemos decirle que 2.2 millones de personas dejaron atrás la pobreza extrema. La pobreza alimentaria se redujo en 1.9 millones. 4.5 millones de mexicanos ya no son pobres y tampoco son vulnerables. Si nos remitimos a estas dos últimas mediciones, la pobreza por primera vez redujo al mismo tiempo la pobreza moderada y la pobreza extrema. En cuanto a la aplicación de recursos, aceptó que existen dificultades presupuestarias producidas a partir de los fenómenos naturales en México, como fue el impacto de huracanes y terremotos. Además, reconoció la existencia de retos en este tema, por lo cual pidió la colaboración conjunta entre los poderes legislativo y el ejecutivo. Mantener un crecimiento económico, tener una población que cada día salga del asistencialismo y vaya a trabajar. Por otro lado, cambiar los indicadores y disminuir los indicadores de tal manera que tengamos menos gente en la pobreza. En el apartado de posicionamientos, el grupo parlamentario del PRD, PT y PAN preguntaron sobre el número de mujeres y hombres en situación de pobreza. Señalaron que hay un retroceso social y coincidieron en que el combate a la pobreza es responsabilidad de todos. Se pronunciaron por reconocer la existencia de este problema y destacaron que el verdadero indicador debería de ser el número de familias que han aumentado su calidad de vida. Por su parte, el grupo parlamentario del PRI destacó la importancia de superar la pobreza para alcanzar los objetivos nacionales. Es el sistema. Es lo que hemos venido acarreando durante más de 35 años, donde lo que importa es el bienestar de unos cuantos y que el pueblo no tenga ningún beneficio. ¿Qué pasa en el campo, con los campesinos, con los obreros que están sobreviviendo con un salario de miseria, en donde los programas sociales se dan a cambio de qué? Lo sabemos, no nos estamos chupando el dedo. A cambio de dádivas, de limosnas, de migajas y del voto. Una política social que lo único que ha generado es exclusión y más desigualdad, con los mismos índices de pobreza de hace 25 años, con la diferencia de que hoy son 10 millones de pobres más en comparación con aquel entonces. Llega usted el 7 de septiembre del año 2016 a la Secretaría de Desarrollo Social. Es una de las dependencias con el mayor número de cuestionamientos a lo largo de este sexenio. Y por tanto no existen ni han existido políticas públicas que permiten que las familias dejen de ser pobres en el futuro. Respecto a la creación de puestos de trabajo se habla de la cantidad, pero no de la calidad de los mismos. Y lo cierto es, secretario, que las condiciones para los trabajadores son malas, los salarios siguen siendo precarios, la mayoría de la población recibe menos de 2 salarios mínimos. No se necesita ser un experto para saber que las familias ese ingreso es insuficiente y no les alcanza. La pobreza no solo implica una baja calidad de vida y falta de acceso a los derechos, también es un obstáculo para la productividad y el crecimiento económico del país, para la consolidación de la democracia, la paz y la seguridad. Los niveles de pobreza que enfrenta México son incompatibles con el nivel de desarrollo alcanzado por el país, con el lugar que México ocupa en la economía mundial.
El secretario de Desarrollo Social destacó la manera en que se mide la pobreza en el país y dijo que gracias a las modificaciones hechas por el Congreso de la Unión en 2008, las mediciones se realizan cada 2 años. Enfatizó en que la responsabilidad del combate a la pobreza incluye a todos. De manera de, en esta lucha contra la pobreza, no es exclusiva de una secretaría, es una falsedad y no podríamos jamás decir que le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social la lucha contra la pobreza. Es una parte importante de esto. Pero en la medición de la pobreza entran primero otras dependencias. En concreto, en la Federación entran 26 dependencias federales que están involucradas en la disminución de la pobreza. Afirmó que la única fórmula de disminuir la pobreza es que todos los órdenes de gobierno trabajen en una sola línea. Nuestro esquema es pobreza. Para mí es fundamental el actuar de un gobernador, porque esto te dice verdaderamente cómo se mueve tu entidad y cómo hace diferencia con otras entidades del país para que pueda su población disminuir la pobreza. De ahí que yo creo que se debe sancionar severamente a aquellos gobernantes que no disminuyan la pobreza. Vamos a una pausa y cuando regresemos, el titular del ISSSTE compareció en la Cámara de Senadores para ampliar información contenida en el 5º informe de gobierno. Regresamos.